Para el día de hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Delgado. Él es profesor titular, jubilado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Doctor Delgado, queremos abordar hoy el tema un poquito de la gerencia y los nuevos retos del gerente de hoy en día. ¿Por qué se dice que la gerencia es un arte? Bueno, antes de establecer reflexiones acerca del arte de la gerencia, pues tendríamos que definir en primer término lo que es la gerencia como proceso. Porque los que nos formamos como administradores debemos tener claro que hay dos procesos, dos términos que están estrechamente vinculados, pero que nos significan lo mismo, que son la administración y la gerencia. Quien introduce el término de gerencia en el año 66 fue Peter Drucker en un libro que se llamaba La gerencia. Y precisamente cuando abordó la gerencia como proceso, se limitó a establecer diferencias entre las funciones del gerente y las funciones del administrador, estableciendo como condición fundamental que la gerencia es una cuestión de ejercicio. Por eso, cuando hablamos de administración y de gerencia, estamos hablando de las cuatro funciones básicas: planificación, organización, dirección y control, y la diferencia es una cuestión de ejercicio. Gerente es quien asume posiciones gerenciales dentro de una organización. Ahora bien, tanto la administración como la gerencia necesitan el desarrollo de algunos elementos que son cognitivos, que son conductuales y que son necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas. Hablamos de lo que en términos de competencias se llaman las competencias gerenciales. Y una de esas competencias básicas precisamente tiene que ver con la intuición. Los gerentes deben desarrollar la capacidad para intuir, sobre todo ante situaciones y ante ambientes altamente cambiantes y turbulentos como los que caracterizan hoy el entorno del siglo XXI, intuir un conjunto de elementos que les permitan tomar, entre comillas, las mejores decisiones. Por eso, pues, en términos generales, autores como Chavenato, como Robin, como Consi y O'Donnell, entre otros, plantean que la gerencia tiene tres componentes fundamentales: es una ciencia, es una técnica y es un arte. Y por eso podemos hablar del arte de la gerencia. Es una ciencia porque está conformada por un conjunto de constructos teóricos científicos que han formado parte de la investigación científica y que han llevado a la creación de modelos y de técnicas e instrumentos a través de los cuales podemos hacer ejercicio de las cuatro funciones básicas. Es una técnica porque para planificar, organizar, dirigir y controlar, los gerentes necesitan aplicar un conjunto de procedimientos a través de los cuales poder tomar las mejores decisiones y hacer un uso racional de los recursos. Y por último, es un arte porque los gerentes deben desarrollar la capacidad para intuir y poder tomar las decisiones y poder desarrollar esas competencias que les permitan comprender los cambios profundos de ese medio ambiente y adaptarse a esos cambios profundos. En gerencia estratégica nosotros hablamos de un componente fundamental que se llama sinergia. El gerente debe desarrollar la capacidad para poder crear coordinación entre cada uno de los componentes para que la orquesta funcione de la mejor manera, y eso necesita lógicamente capacidades que nosotros podemos considerar el arte de la gerencia. Ok, muy bien. Ya que tocó el tema de la gerencia estratégica, ¿qué importancia tiene la estrategia para el logro de los objetivos organizacionales? Fíjate que ahí tendríamos que tocar uno de los más importantes representantes de la gerencia estratégica, que es Peter Drucker, que es quien introduce precisamente el término de gerencia, y de un autor que nosotros manejamos muchísimo en este tema, que es Fred Davis. Y es que Fred Davis dice que si las empresas no saben a dónde quieren llegar, no van a poder llegar a donde quieren llegar. Por consiguiente, la condición de estrategia es fundamental. La estrategia refleja el norte. La estrategia refleja el marco de acción dentro de la cual la organización organiza cada uno de sus objetivos para poder alcanzarlo. La estrategia refleja el camino, y la estrategia como marco involucra un conjunto de elementos que están articulados. Cuando hablamos de marco, cuando vemos el marco de una puerta, por esa puerta pueden pasar personas altas, personas pequeñas, gorditos, flaquitos, morenos, blanquitos, etc.
Con eso estamos diciendo que si la estrategia es un marco, en ese marco se articulan cada una de las diferentes estrategias de la organización. Es decir, hay una estrategia que es global, pero dentro de esa estrategia están las estrategias de finanzas, las de recursos humanos, las de contabilidad y las de cada uno de los departamentos. Y ese marco de acción se integra de manera coherente para que la organización pueda alcanzar los objetivos y lógicamente no haya conflicto en el alcance de los objetivos. Entonces está claro que quien no sabe para dónde va a terminar llegando a donde no quiere llegar. Por eso es tan importante que las organizaciones delineen, declaren y definan sus estrategias de forma precisa para poder alcanzar los objetivos. Ahora bien, ¿cómo pueden las empresas aprovechar al máximo sus ventajas competitivas? Mira, eso involucra dos aspectos fundamentales, y esos dos aspectos fundamentales los podemos comprender cuando entendemos que la estrategia tiene dos dimensiones que son fundamentales, que son las internas y las externas. Cuando nosotros hablamos de estrategia, hacemos énfasis en 4 elementos fundamentales. Esos 4 elementos, los dos primeros son internos y por lo tanto son controlables por la gerencia. Me refiero a las fortalezas y a las debilidades. Y hay 2 que son externos, que no son controlables, pero que también tenemos que manejar, que son las oportunidades y las amenazas. Una estrategia será efectiva en la medida que el gerente desarrolle la capacidad para mantener y desarrollar la fortaleza y poder de alguna manera mitigar o eliminar las debilidades. Y eso le va a permitir, lógicamente, aprovechar las oportunidades y salvar las amenazas, e incluso, como la gerencia estratégica tiene un componente altamente creativo, poder convertir las amenazas en oportunidades. Entonces, está claro que en la medida que las organizaciones desarrollen esas capacidades internas, mejoren continuamente los procesos y se adapten a ese entorno que es cada vez más cambiante, más dinámico y más turbulento, se va a tener la capacidad de alcanzar de la mejor manera los objetivos. Autores como Sayanabe planteaban que las organizaciones tienen tres objetivos fundamentales: ser rentable, sobrevivir y ser productivo. Fíjate que en un entorno como este es que nosotros entendemos que la condición de esos objetivos tiene una prioridad. Porque fíjate que en un ambiente como este, las organizaciones como el que estamos viviendo en la actualidad, que es altamente conflictivo, las organizaciones, antes de ser rentables y ser productivas, tienen que sobrevivir. Y eso de alguna manera establece esa conexión directa que las organizaciones deben tener con su ambiente y con la capacidad que van a desarrollar para satisfacer de manera continua, a corto, mediano y largo plazo, las necesidades de los grupos de interés. Y esos grupos de interés de las empresas son internos, porque son nuestros empleados, y son externos, porque son nuestros proveedores, son nuestros competidores y son nuestros clientes, a los cuales tenemos que satisfacer para poder sobrevivir, dependiendo de la condición, porque fíjense que en el occidente nuestros competidores son nuestros enemigos. En la visión, en la filosofía oriental de la gerencia, los competidores son los aliados, porque el mercado se puede repartir. Pues dependiendo de la filosofía, nosotros tenemos que desarrollar un conjunto de capacidades, y eso de alguna manera articula la estrategia gerencial en una visión, una misión y unos objetivos a través de los cuales nosotros a corto, mediano y largo plazo vamos a desarrollar esa capacidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, y al mismo tiempo ser rentables, ser competitivos y lógicamente primero sobrevivir en un ambiente como el que estamos operando en la actualidad. Okay, muy bien. Finalmente, en una palabra, si pudieras coger una palabra para definir el reto del gerente en este ambiente turbulento, ¿cuál podría ser? Fíjate que creo que en este ambiente del siglo XXI, donde están presentes tendencias que son múltiples, cambios que son profundos, la necesidad de sobrevivir a un ambiente caracterizado por el desarrollo tecnológico, el cambio profundo de los procesos y la necesidad de sobrevivir a las crisis profundas económicas, financieras, sociales y políticas, creo que el reto más importante que las organizaciones tienen es adaptarse, porque la adaptación precisamente es la herramienta a través de la cual nosotros vamos a poder
desarrollar esas capacidades que a corto, mediano y largo plazo nos van a permitir sobrevivir y ser rentables. Fíjate que hay una tendencia importante que hoy se está manejando a nivel de la gerencia, y esa tendencia importante tiene que ver en primer lugar con las personas, pero recuerden que nosotros podemos hacer adaptaciones de las variables que estudiamos a nivel personal. Caso particular, por ejemplo, nosotros podemos hablar de el aprendizaje como un proceso que particulariza la condición fundamental del manejo de nuestros procesos de pensamiento. Pero Senge desarrolló una teoría que de alguna manera permitió agrupar y sistematizar ese aprendizaje y se comenzó a hablar de aprendizaje organizacional. Lo manifiesto porque entonces podemos hablar de resiliencia. Y si la resiliencia es una capacidad que el ser humano desarrolla para poder sobrevivir ante entornos tan cambiantes, tan dinámicos y tan turbulentos como estos, y desarrollar esa capacidad de sobrevivencia, pues lógicamente las organizaciones tienen que aprender a ser también organizaciones resilientes. Entonces la palabra clave es adaptarse, y la resiliencia se convierte por consiguiente en una condición fundamental. Y tomando en cuenta tantas tendencias gerenciales nuevas que hay, ¿usted cree que son útiles ahorita? Fíjate que voy a responderte con un principio administrativo fundamental. Y ese principio administrativo que los administradores de formación debemos tener consciente es que la administración es situacional. Y situacional significa que ningún modelo, ningún enfoque, ninguna técnica o ningún procedimiento es mejor que otro, sino que la situación define cuál es el que me conviene aplicar en un momento determinado. Hay algo que es particular. Fíjate que la gerencia estratégica como modelo ha sido criticada, pero en las últimas investigaciones, en los últimos rankings de competitividad que se ha hecho a nivel de las empresas, a nivel internacional, se ha observado que las mejores empresas aplican los modelos de gerencia estratégica. Es decir, que aunque es un modelo criticado, es un modelo altamente aplicado. Pues te voy a decir que mi respuesta es que todas esas tendencias son fundamentales, son necesarias, porque de alguna manera desdibujan una realidad en particular y una necesidad en particular, y por eso los gerentes tenemos que prepararnos de forma continua. La formación del gerente nunca puede parar, porque tenemos que estar preparados para el manejo de cada una de esas nuevas tendencias y cada una de esas herramientas si realmente queremos que nuestras empresas sean altamente competitivas. Muchas gracias, doctor Delgado, y esperemos que nos acompañe una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes.